Hermanos, amigos, qué gusto estar con ustedes en este día jueves 8 de abril del 2021. Quisiera recordar en este día, un día 26 de diciembre de 1977. Esto me servirá como una catapulta a lo que quiero mostrar a ustedes. Recibí al Señor Jesucristo en mi corazón. Se me cuestionó de dónde estaba Él, si estaba en mi corazón o si estaba fuera de Él. Y me acuerdo que ese día le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Eso marcó el principio de mi eternidad, el principio de cuando yo fui liberado, fui sacado de este mundo y fui puesto en el reino de Jesucristo, de el Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente quita mi pecado porque es el Cordero que quita el pecado del mundo. En ese día yo deposité en Él mis pecados y la Pascua nuestra, mi Pascua que fue crucificada, que fue ya sacrificada, se cumplió en ese día. Pues cuando la nación de Israel iba a salir de Egipto, el Señor dio una serie de mandatos, los cuales quiero compartir con ustedes en este día. Dijo el Señor, este será cabeza de días para ustedes. Es decir, será el inicio de los años para la nación de Israel. Y eso fue en el mes de Nisan. Ahora, recapitulando lo que dije parcialmente el jueves pasado, el cordero se tomaba para ser sacrificado. Se tomaba el día 10 y era sacrificado en el día 14. El Señor Jesucristo entró en un día domingo y fue crucificado entre las dos. Fue juzgado y crucificado el día de la Pascua. Ahora, cuando la nación de Israel estaba en Egipto, deberían de sacrificar un cordero por familia. Si la familia era muy pequeña, pues se tomaban otros en similares condiciones, de tal suerte de que el cordero que era inmolado debía de ser comido en su totalidad. Lo que sobrara tenía que ser quemado. Una cosa interesante que dice Génesis 12 es que debía de ser comido, su carne, sus entrañas, su cabeza, sus pezuñas, sus entrañas, sus intestinos. Y dice que no debía de ser en sopa, sino que debía de ser asado. Ahora, el Cordero Jesucristo tenemos que comerlo totalmente. Es decir, su doctrina es incuestionable. Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Él es el que fue sacrificado por mí, que fue sacrificado por ti, a fin de que tú no participes de los juicios de este mundo. El Cordero tenía que ser
macho de 1 año sin defecto. Esto nos habla de que nuestro Señor Jesucristo era perfecto en todos sus caminos. Físicamente tampoco tenía él, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, ningún defecto físico, porque si no, no hubiera sido aceptado como sustituto nuestro. Dice que el cordero debía ser inmolado, dice, sacrificado por la asamblea, por toda la asamblea de la congregación de Israel. Y esto es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue sacrificado por ti y fue sacrificado por mí. ¿Para qué? Para ser librado del juicio venidero. Debía la gente estar en Israel ceñidos, debía de comer ceñidos los lomos, estar listos para la acción. No debe de existir absolutamente nada en este mundo que nos impida movilizarnos hacia nuestra liberación. Dice las Escrituras que también debían de estar con las sandalias en los pies, esto es, listos para la marcha, proclamando la liberación de la opresión, de la esclavitud, del trabajo forzado, del menosprecio del mundo, de la muerte, de el dominio de Faraón, que es un tipo de el diablo. Debía la nación de Israel y cada uno de los ejércitos del Señor deberían de tener el bordón en sus manos, listos para qué, para salir de la esclavitud, a recorrer un camino nuevo, un nuevo estilo de vida, desconocido. Tomaría a la nación de Israel y aún le toma tiempo el conocerle. Lo mismo sucede con nosotros. Recibimos al Señor a una nueva vida de aventura, como muchos dicen, sin conocer quién es nuestro Dios. Y de hecho tenemos largos tiempos de ser creyentes y todavía no conocemos a nuestro Dios a su plenitud. Como les digo, es un camino desconocido, pero es un camino seguro. Y es un camino seguro, ¿por qué? Porque el Señor conduce. El Señor condujo a la nación de Israel y Él iba en la nube e iba también en la columna de fuego. Durante el día les daba sombra y durante la noche les daba luz. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él camina con nosotros, dándonos sombra, esto es cobertura, y dándonos luz para que nuestro pie no tropiece. Pasando de la vida de esclavitud, de la vida como mencioné anteriormente, de un trabajo forzado, de menosprecio, a una vida en donde nosotros somos apreciados, en donde somos amados, en donde somos provistos, en donde somos cubiertos. Será interesante ver en las siguientes meditaciones cómo es que la nación de Israel se condujo y cómo es también que nosotros nos conducimos en nuestro día a día. El viaje de Israel desde el Éxodo hasta la entrada a la tierra prometida
tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas. No debemos de menospreciar el Antiguo Testamento porque el apóstol Pedro dijo, vosotros tenéis la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura está en el Antiguo Pacto. ¿Y para qué? Para conocer al Señor. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, encontramos testimonio de Jesucristo en la palabra. Tenemos que buscarlo, como mencioné en una meditación pasada. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, la cual es Jesús el Mesías. Nuestra Pascua nos lleva por un nuevo camino y la finalidad siempre es la misma, ser libertados y adorar a Dios. Ser libertados de la esclavitud, del pecado, a un nuevo estilo de vida, del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Debemos, al igual que Israel, el día que fue sacado de Egipto, sacrificar al Cordero para salir de este mundo de esclavitud, de pecado. No hay otra manera. Así lo dispuso Dios y así es. ¿Qué es lo que pretendía el Señor con esto? Restaurar la comunión que el hombre había perdido a través del pecado de Adán y en esta ocasión tener un acceso directo a la presencia de Dios a través de nuestro Cordero que fue sacrificado. Ya no únicamente es el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que es nuestro sumo sacerdote, como lo hemos visto en ocasiones anteriores. Es Dios en Jesús, el Mesías, restableciéndonos a la comunión que el hombre perdió con Adán. Es la Pascua de Yahweh. Es su Cordero inmolado a nuestro favor. Nuestro Dios es un Dios de iniciativas y siempre toma la iniciativa a nuestro favor. Salimos a una nueva aventura de vida y, como decía anteriormente, como sucedió con Israel, a adorar a Dios. Jesús el Mesías nos enseñó que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ya no se necesita un templo ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que dijo el Señor Jesucristo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a continuar con el estudio de la Pascua, si Dios nos lo permite, el próximo jueves. Y entonces sí, hablaremos de celebrar la fiesta con los panes sin levadura. Queridos amigos, hermanos, Cristo viene. Y hoy está casi 2000 años más cercano de que cuando el Señor entregó su vida. Hay en las redes sociales el anuncio de un Mesías prometido para Israel. Algunos dicen que son noticias sensacionalistas, pero debemos de estar pendientes que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que aparecerían muchos falsos cristos.
Y también dijo que si alguno viene en su propio nombre, dijo, a él le van a creer. Y él que venía en el nombre de Dios y que hizo las obras de Dios y que dijo la palabra de Dios, la gente no le creyó. Acordémonos, un día para nuestro Padre son como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos casi cerrando el segundo día, es decir, 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino. Dice las Escrituras que Él nos dará vida en el tercer día. ¿Será que al inicio del año 3000, es decir, al inicio del tercer día, haciendo los cálculos que el Señor Jesucristo hizo y dijo que destruyan este templo y lo levantaré en 3 días? Se aplica para el Señor, se aplica para su iglesia, la cual es su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos porque el Señor nos dé la expectativa necesaria para conducirnos como extranjeros en este mundo. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá arriba, en el cielo, de donde el Señor Jesucristo se revelará, y dice que cuando Cristo, nuestra vida se revele, seremos semejantes, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Que esta esperanza, amigos, hermanos, nos lleve a santificarnos día a día. Que el Señor nos bendiga a todos.